Buenas tardes, estamos a todos los participantes. Sí, continuando con el ciclo de conferencias COVID-19 eh, dirigida hacia los médicos residentes del Hospital Santa Rosa, el día de hoy presentaremos la ponencia Cobertura y acciones ante la emergencia nacional COVID-19 a cargo del doctor Eric David García Dávila, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialidad en auditoría médica de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con más de 10 años de experiencia desempeñándose en cargos como supervisor en el Seguro Integral de Salud. Ha sido también coordinador en el primer nivel de atención en el IGES y actualmente se desempeña como médico auditor de la Oficina de Seguros del Hospital Santa Rosa. Agradecemos la ponencia que nos brinda el doctor García y le damos pase. Doctor García, bienvenido y agradecemos su ponencia. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad se nos ha pedido a la Oficina de Seguros participar con la exposición respecto a la cobertura y acciones ante la emergencia nacional COVID-19 del Seguro Integral de Salud. En este marco, en este sentido de la emergencia, el Seguro Integral de Salud, como IAFA-SIS, ha visto por conveniente aperturar canales digitales para poder brindar todos sus servicios, ya sea de afiliación, consultas y reclamos, por varios medios, ya sea por correo electrónico, por redes sociales, por central telefónica, por WhatsApp. De esta manera ellos garantizan que se pueda brindar la afiliación directa, oportuna, de todas aquellas personas que cuentan con un seguro que no brinde la cobertura plena, o de aquellas personas que no cuenten con un seguro y requieran de este para poder afrontar algún proceso de enfermedad que estén padeciendo o que estén sufriendo. Ahora, por intermedio del Hospital Santa Rosa y de la Oficina de Seguros, se brinda también este tipo de asistencia, gracias a la ventanilla del SIS de emergencia con la que contamos, que actualmente pues ha sido trasladada a la parte delantera de lo que era consulta externa. Por allí nosotros estamos brindando la afiliación a aquellas personas que están ingresando que no cuenten con un seguro. De la misma manera les tramitamos la migración a un plan de beneficios más grande que les permita pues acceder a todas las prestaciones de salud que el Hospital Santa Rosa les puede brindar. Ahora, respecto a la comunicación que ha podido brindar el Seguro Integral de Salud, sabemos y somos conscientes de que se han brindado numerosos spots publicitarios y también se han brindado numerosas infografías, diseño gráfico en el marco de esta emergencia nacional, ¿no? Sobre todo para el público general, ¿no? Ahora, respecto a la cobertura que se les está brindando a los pacientes, se ha enfocado en 5 puntos. Primero es garantizar la cobertura de las atenciones por infección de COVID-19 en los 5 planes de seguro. Vale decir que, como todos sabemos, el Seguro Integral de Salud ofrece a la población general, a todos aquellos peruanos o residentes en el Perú, ya que sean extranjeros, 5 planes de beneficios. Tenemos el SIS para todos, el SIS independiente, el SIS NRUS, el SIS microempresas, que son aquellos seguros que ofrece el SIS y en los cuales en todos está garantizada la atención a la infección por COVID-19. De la misma forma, como punto 2, tenemos la ruptura de adscripción para el primer nivel de atención de aquellas prestaciones brindadas a partir del 12 de abril del 2020. Quiere decir de que normalmente una persona se atendía en su lugar de adscripción, es decir, en la posta en la cual ha sido afiliado, que es la más cercana a su domicilio. Sin embargo, a raíz de la emergencia se ha liberado esta adscripción y las personas pueden atenderse de manera ambulatoria en cualquier establecimiento de salud del primer nivel. Tercero, se ha ampliado el tope de registro de medicamentos hasta 120 días calendarios para beneficiar a los asegurados con enfermedades crónicas. En este caso, nosotros como hospital estamos brindando las atenciones a aquellos pacientes crónicos dándoles la medicación hasta por 120 días calendarios. ¿Para qué? Para limitar de alguna manera el retorno solamente para medicación. Es decir, tenemos pacientes crónicos que registran enfermedades tipo diabetes, tipo osteoporosis o algunas otras dolencias crónicas que requieren medicación por varios meses y no necesariamente ameritan un control o un monitoreo mensual. Entonces tenemos hasta 120 días para darles el tratamiento que ellos estén requiriendo. Como punto 4 tenemos priorizar a los más vulnerables, personas adultas mayores, aquellas personas que tengan discapacidad y que se encuentren en pobreza extrema. A todas estas personas se les está brindando una afiliación
digamos, más efectiva, más pronta, más rápida, para que ellos puedan acceder a una cobertura que les garantice recibir la atención oportuna en los establecimientos de salud. Como quinto punto, tenemos que el Seguro Integral de Salud les brinda la cobertura completa a la cremación y a la inhumación en los casos de fallecimiento por infección de coronavirus. Esto lo vamos a desarrollar en un punto más adelante. Aquí está lo que les explicaba con respecto a los planes de beneficios del Seguro Integral de Salud. El SIS nos oferta 5 planes. Tenemos el SIS gratuito, que es el que le brinda la cobertura plena a aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza o extremo pobre, o aquellas personas que estén determinadas por ley. Vale decir, personas en situación de calle, gestantes, niños menores de 5 años. Todos esos grupos poblacionales son afiliados directamente al SIS gratuito. Este SIS gratuito les otorga todo lo que es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, la cobertura PEAS, y también les entrega lo que es el plan complementario. O sea, todo el CIE 10 que no es PEAS, todo el CIE 10 menos el PEAS es lo que recibe como cobertura las personas con SIS gratuito. Esto es como cobertura regular. Esto es lo que normalmente en un escenario sin COVID-19 se le brinda a estas personas. Pero en el marco de la emergencia nacional se está cubriendo al SIS gratuito todas aquellas personas que se encuentran en situación de calle, están siendo incluidas en el SIS gratuito y se les brinda la cobertura prestacional a lo que es COVID-19, también para lo que es sepelio. En el caso del SIS para todos, es aquel seguro que solamente se le brinda a cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, sea peruano o no, que no cuenten con otro seguro como requisito. No es necesario acá encontrarse en situación de pobreza, ni en pobreza extrema, ni ser determinado por ley. Basta no tener un seguro y residir en territorio nacional. Sin embargo, la cobertura que se le entrega solamente es la del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Sin embargo, recibe todas las prestaciones de la emergencia, es decir, la prestación económica de sepelio, ya sea por cremación o por inhumación, y todas aquellas comorbilidades que puedan acaer con el COVID-19. En los otros regímenes de financiamiento que cuenta el SIS, es decir, en el semicontributivo, que tenemos 3 planes, el microempresa, el independiente y el SIS emprendedor, de la misma forma se le va a brindar la cobertura regular que normalmente vienen teniendo, y además se les va a incluir todo lo que refiere a la prestación económica de sepelio, ya sea cremación o inhumación, y también todas aquellas comorbilidades que pueda presentar esta enfermedad que viene siendo el COVID-19. Ahora, el Seguro Integral de Salud, como tercera acción que ha tomado en cuenta, en consideración, para paliar un poco o para ayudar a las IPRES en el marco de esta emergencia sanitaria, es brindarnos precisiones respecto al registro en el código CIE-10 para de alguna manera ordenarnos en el registro y en el reporte de los formatos únicos de atención, de tal manera que no tengamos observaciones en el reembolso de las atenciones. Acá tenemos que tener en consideración un concepto, y es que nosotros recibimos reembolso por parte del Seguro Integral de Salud. Nosotros como hospital reportamos las atenciones que el hospital viene generando a los asegurados del SIS, y posteriormente nosotros las reportamos para que se nos reembolse lo ya gastado, lo ya invertido. De la misma forma va a suceder con el tema de cremaciones e inhumaciones. Nosotros como hospital vamos a asumir con recursos propios el financiamiento de esas atenciones, ya sea cremación o inhumación, y posteriormente el Seguro Integral de Salud nos va a reembolsar. Allí radica la importancia en que tengamos claros cuáles son los códigos CIE 10 que debemos registrar en los formatos únicos de atención y en los certificados de defunción, porque las reglas ya están brindadas desde un primer momento, las reglas ya han sido socializadas al personal asistencial, que es quien se encarga de reportar dichas atenciones. Como segundo punto tenemos permitir que las IPRES tengan mayor tiempo para la digitación de los formatos. Los plazos se han ampliado hasta por 30 días adicionales en los 3 niveles de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, antes de la pandemia, teníamos nosotros para digitar una atención, es decir, para reportarla al Seguro Integral de Salud, un estimado de 30 días. A partir de que se ha declarado la emergencia, alrededor de la quincena del mes de marzo, se han ampliado, se han extendido 30 días más para proceder con la digitación de esas atenciones. Es decir, desde la fecha de alta o la fecha de fallecimiento de un paciente tenemos hasta 60 días para poder reportar esa atención, porque se entiende de que las restricciones en el transporte y movilización de personal, ya sea de salud o personal administrativo, conlleva a que no podamos registrar
registrar las atenciones de manera oportuna. Entonces, en línea con esto, el Seguro Integral de Salud ha visto por conveniente dar un plazo de ampliación que nos permita a nosotros reportar en su debido momento todas las atenciones. De la misma forma, o como tercer punto, se ha suspendido temporalmente el proceso de control presencial posterior, que es el PCPP que nos realiza el Seguro Integral de Salud, que viene siendo una auditoría de registro a todas aquellas atenciones que brinda el hospital, que como resultado final me brinda prestaciones observadas o prestaciones conformes. Las observadas van a pasar a descuento. Como nos encontramos en el marco de una emergencia, el Seguro Integral de Salud ha suspendido este tipo de auditorías y por lo tanto no estamos teniendo descuentos a la fecha. De la misma forma, en línea con la RM 139 del 2020, que pues brinda los lineamientos para el tratamiento, control y prevención de esta pandemia del COVID-19, el Seguro Integral de Salud ha autorizado el tratamiento para la infección según dichos lineamientos. En esta diapositiva podemos ver los requisitos para la presentación del expediente solicitud de reembolso por procedimiento de cremación como procedimiento no tarifado. ¿Qué quiere decir todo esto? Como ya les había mencionado, la cremación o la inhumación va a ser un procedimiento que el hospital, la IPRE, va a asumir como suyo. Lo vamos a asumir con nuestros recursos con los que cuenta el hospital y posteriormente vamos a solicitar el reembolso del Seguro Integral de Salud. En este caso y en este sentido, el Seguro Integral de Salud ya nos ha brindado algunas directrices sobre cómo tiene que ser llenado, ya sea el certificado de función, el formato único de atención y qué formatos debemos nosotros incorporar al expediente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que adjuntar como oficina de seguros para solicitar el reembolso de estas atenciones? Copia del resultado del sistema automatizado de identificación dactilar, si es que no tuviéramos el DNI, copia de la consulta en línea de su salud y del asegurado SIS fallecido, certificado de función emitida por personal de salud de la IPRES, o sea, del Hospital Santa Rosa. Y acá algo importante, tenemos que registrar como causa básica de muerte el código B972. Vamos a ver más adelante que también se pueden utilizar otras variantes como el U071 o el U072. Autorización del levantamiento del cadáver por el Ministerio Público. Aquí ha habido una pequeña ampliación y también podemos presentar la autorización de parte de la DIRIS. Autorización de cremación emitida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción. Orden de servicio por el servicio de cremación y comprobante de pago del servicio brindado. Como ven, nos exigen el comprobante de pago, que quiere decir que nosotros ya hemos pagado, ya hemos financiado la atención para luego solicitar el reembolso. Entonces, si nosotros tenemos alguna falencia en el registro del certificado de función, en el registro del formato único de atención, o no adjuntamos todos estos documentos, nosotros estamos en pérdida del hospital, estamos generando un forado al hospital porque son atenciones que ya nosotros hemos brindado, hemos financiado, y nos encontramos en la imposibilidad de generar el recupero económico para la institución. ¿Cómo es que vamos a realizar el registro de los diagnósticos en los casos de los pacientes con COVID-19? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de qué paciente se trata, ¿no? Si tenemos un paciente que es contacto y tiene síntomas, nosotros lo que recomendamos es que se maneje el B972 como diagnóstico presuntivo y como diagnóstico de ingreso. Creo que todo el personal asistencial tiene conocimiento de estos tipos de diagnósticos, ¿no? Cuándo se maneja el presuntivo, cuándo se maneja definitivo, cuándo se maneja repetitivo, y en qué momento es de ingreso y en qué momento es de egreso. En ese sentido, en un paciente contacto con síntomas, B97 porque mi hija tiene que grabar, ¿ya? Y el código Z28, que es contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles como definitivo, porque se trata de un paciente contacto. El U072, que ya según las directivas del MINSA, significa COVID-19, virus no identificado, lo vamos a utilizar en los casos que el resultado se encuentre pendiente al momento que el paciente egrese del hospital o en caso el resultado haya sido indeterminado. En esos casos lo colocaremos como presuntivo, ¿no? Síntomas asociados que podemos colocar dentro del formato único de atención, y vale decir en la historia clínica, son los R's, los sindrómicos, como tos, disnea, fiebre, cianosis, en los casos que se requieran. Añadido a esto, podemos ver que el diagnóstico U072 se puede registrar como definitivo si el caso es confirmado por laboratorio o nexo epidemiológico, ¿no? Otros diagnósticos que podemos utilizar son el B34.2, que es infección debida a coronavirus, J12 de neumonía viral,
J12.8, otros tipos de neumonía vírica, J28, bronquitis aguda, J22, infecciones agudas del tracto respiratorio, y demás IE10 asociados que sí van a tener cobertura en todos los planes de beneficio del Seguro Integral de Salud. En los 5 planes que se ha mencionado, basta con que nosotros registremos uno de los diagnósticos asociados a COVID-19, ya sea el B972, el U071 o el U072, todas las comorbilidades que pueda tener este paciente o esta persona van a tener la cobertura de parte del Seguro Integral de Salud, en cualquiera de los planes. Basta que esté afiliado al SIS para que automáticamente tenga cobertura de las comorbilidades. Como siguiente punto tenemos en los casos de un paciente que es contacto y no tiene síntomas. Acá de igual manera vamos a registrar el B972 como presuntivo y como ingreso, el Z28 de contacto y el U072 lo vamos a registrar como diagnóstico presuntivo. En los casos que un paciente sea contacto y no tenga síntomas, no reportaremos ningún síntoma asociado como diagnóstico accesorio dentro de la codificación del FUA o de la historia clínica. En los casos que un paciente cuente con diagnóstico o resultado positivo para COVID-19 al ingreso, igual, reportamos ahora el B972 como definitivo, como ingreso, y acá cambiamos. Vamos a variar al U071, que significa COVID-19, virus identificado, para todos aquellos casos en los cuales ya contamos con un resultado positivo. Este diagnóstico ya ha sido operativizado por el MINSA, ya está establecido como parte del registro regular y autorizado por el Seguro Integral de Salud también. El código Z28 de contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles también es un diagnóstico que tenemos que echar mano y utilizar para pues, poder brindarle la atención a todos estos pacientes. Los diagnósticos sindrómicos o los síntomas, las R's en este caso, de igual forma, ¿no? Tos, disnea, fiebre, cianosis y otros diagnósticos que podemos registrar, como son el B34.2, los J20, ¿no? Y todos los demás diagnósticos que ya nosotros tenemos conocimiento y se están manejando. Lo importante aquí es recordar que el B97.2, el U071 y el U072 son importantísimos para aperturar la cobertura. ¿Qué sucedería si yo no registro alguno de estos diagnósticos? El paciente va a limitar su cobertura solamente al plan de beneficios que tiene, porque recordemos la emergencia sanitaria me está amarrando a que el paciente tenga los diagnósticos de COVID-19 y los diagnósticos de COVID-19 operativizados son esos tres, B972, U071 y el U072. Entonces, si yo no reporto ninguno de estos, no le aperturo la cobertura al paciente. Y, por ejemplo, si es un paciente que tiene cobertura del SIS para todos, o sea, solamente el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, no va a poder gozar con cobertura ni para la neumonía, ni para una bronquitis, ni para una infección aguda del tracto respiratorio inferior. ¿Por qué? Porque su plan de beneficios no le asiste. De igual forma va a ocurrir con el certificado de función, que va a ser de repente un tanto más dramático el asunto. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya ha fallecido, que de repente tenemos toda la carga emocional en el paciente y encima se le va a cargar con el gasto que irroga tener que cremar a su familiar si es que nosotros no le reportamos correctamente el diagnóstico. Eso en uno de los casos. Y por otra parte se generaría una pérdida económica para el hospital porque nosotros vamos a financiar esta atención. Ya sea que se trate de un caso mediático o no, el hospital va a tener la obligación de ver cuál es el destino final del cadáver, del fallecido. Entonces nosotros vamos a tener que gestionar la cremación, cosa que ya se está realizando y ya estamos próximos a enviar expedientes para recuperar el dinero que ya nosotros estamos gastando, porque como se les ha presentado en las diapositivas anteriores, el hospital tiene que presentar la factura, el comprobante de pago de que ya nosotros hemos realizado el desembolso por estos procedimientos. Y si no están bien registrados, y actualmente las normas del MINSA ya nos exigen de que reportemos algunos de estos diagnósticos, y si no lo venimos haciendo, van a ser observados esos expedientes y por lo tanto no se va a lograr el recupero económico de estas atenciones que ya han sido brindadas y ya han sido financiadas. ¿Qué es lo que nos pide el Seguro Integral de Salud para que nos puedan pagar? Nos piden que reportemos como causa básica de muerte el código B972, si ya tenemos identificado el caso, o echar mano de alguno de los dos U's implementados, ya sea el U071 para los casos que tenemos confirmación de laboratorio, o sea, prueba rápida positiva o PCR positivo, y en los casos no contemos con la prueba de laboratorio, por ejemplo, un paciente que ingresa y fallece en cuestión de
de minutos o en cuestión de horas, si no tenemos el resultado de la prueba rápida ni tampoco de un PCR, vamos a colocar el U072. Porque recordemos que según las alertas epidemiológicas, ya una persona que reside en Lima, que ingresa con síntomas respiratorios al hospital, ya se le debe considerar como una persona que tiene COVID positivo. Eso sería el nexo epidemiológico o el criterio epidemiológico que mandaría catalogar a una persona con el código U072 y por lo tanto se activa el protocolo de atención de paciente fallecido por COVID-19. Entonces, allí lo que la norma nos indica es que tiene dos alternativas: o se crema, si es que contamos con la autorización de los familiares o del Ministerio Público, o pasa a ser inhumado. Pero el gasto, según las directivas actuales, tiene que ser realizado, o el trámite, la gestión del trámite tiene que ser realizado no por la familia, sino por la institución que le preste el servicio de salud a esta persona, vale decir el hospital, y en nuestro caso el Hospital Santa Rosa. Entonces nosotros vamos a generar ese gasto, ese desembolso de dinero para cremar o inhumar a este paciente o a esta persona, y si no llenamos bien el certificado de función, pues simplemente no vamos a poder tener el reembolso, la retribución económica del gasto que ya hemos generado. Lo que nos exigen, como les repito, es el B972, el U071 o el U072 como causa básica de muerte. Los demás estados patológicos, en los campos A, B, C, podemos registrar todos aquellos CIE-10 que tengamos a mano como criterio clínico, como diagnósticos clínicos del paciente. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, persona fallecida con COVID-19, causa inmediata sepsis, causa intermedia síndrome de dificultad respiratoria y como causa básica B972, coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos. Es importante, es necesario, es indispensable, y perdonen que sea reiterativo en esto, pero de esto nos va a generar el reembolso. Nosotros el gasto lo vamos a hacer como hospital, nosotros vamos a pagar esta atención. Nosotros ya estamos pagando, ya tenemos más de 20 cremaciones tramitadas, realizadas y 13 pagadas, que pues el hospital necesita recuperar ese dinero para que podamos generar el flujo de caja y podamos gestionar más cremaciones. Y si estamos pensando en una expansión o en un crecimiento de nuestras salas hospitalarias, definitivamente que vamos a tener más de estos casos y vamos a tener que generar un flujo de caja más rápido que el que actualmente estamos teniendo. Aquí abajo podemos ver otro ejemplo ya de un certificado de defunción llenado, y como vemos, esto es como debería ser, ¿no? Como causa básica de muerte, neumonía viral por coronavirus B972. Esto de repente para tener como conocimiento, el Seguro Integral de Salud ha implementado 2 códigos prestacionales para que nosotros podamos hacer el recupero económico de estas prestaciones, que es la prestación 120 de cremación y la prestación 121 de inhumación. Acá los montos están un poco estandarizados para el mercado y más o menos está alrededor de 2.680 la cremación y 3.600 están hablando de la inhumación, que considera pues un nicho solamente temporal, no están financiando un nicho permanente. En el caso de la cremación se está considerando el transporte, una bolsa y la urna en la cual se va a entregar al familiar los restos del occiso. Otra acción que ha brindado el Seguro Integral de Salud es la afiliación a su plan SIS para Todos, de todas aquellas personas, personal de salud, ya sea administrativo o asistencial, han sido afiliados. Acá en el hospital se ha brindado pues al Seguro Integral de Salud la lista de todos los trabajadores para que el SIS proceda a afiliarlos a este plan de beneficios, ¿no? Al SIS para Todos. A la fecha se han afiliado a más de 10.000 trabajadores a nivel nacional. Bien, eso sería todo lo que tenemos que presentar respecto a cobertura en el marco de la pandemia. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, ¿no? Estamos llanos a responderla y a evaluarla. Doctor García, Sí, doctora.
Sí, estaba formulando la pregunta por chat, pero se la digo ahora en el micrófono. En el caso del CIS para todos, Ah, la paciente que no tiene ninguna afiliación conocida a algún seguro llega a la emergencia con sospecha de COVID, ¿cómo procedemos? paciente que ingresa a la emergencia con sospecha de COVID. Y no identificamos ningún seguro al cual esté coberturado, ¿no? Procedemos a la afiliación al CIS para todos. El CIS para todos, en el caso resulte positivo, o sea, sospecha de COVID, le brinda cobertura para todas aquellas comorbilidades que pueda tener, incluyendo, pues, obviamente, el COVID-19, ¿no? Se le afilia el CIS para todos. Esa afiliación la podemos hacer nosotros como hospital en la ventanilla del CIS de emergencia. En el caso el paciente no registre ningún tipo de seguro. Si es que hubiera algún tipo de problema con su seguro, ya sea que anteriormente ha tenido un CIS NRUS o ha tenido un CIS independiente y se encuentra inactivo, procedemos a enviar un correo al CIS central para que ellos le den de baja al seguro antiguo que viene teniendo y lo afilien al CIS para todos. Ese sería el procedimiento que nosotros estamos siguiendo a la fecha. Silvana, creo que tenemos algunas preguntas, pero antes de que haga las preguntas, le quiero preguntar. Y mientras tanto, doctor, mientras hacen el trámite de enviar el correo, igual procedemos a hacer los requerimientos de todo lo que necesita el paciente y después se regulariza su cobertura o el paciente o el familiar tiene que pagar algo, porque sé que la caja de Santa Rosa está abierta. Entonces no Sí, sé cómo están procediendo en este momento. ya. En estos casos el CIS ya se ha pronunciado, ya nosotros hemos trasladado las consultas que pues ameritan en estos casos y la respuesta ha sido bien clara, ¿no? Que la cobertura se va a brindar a partir del momento que nosotros realizamos la solicitud. Es decir, paciente ingresa hoy día a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana nosotros vía WhatsApp o vía correo electrónico solicitamos la afiliación del paciente, desde ese momento el paciente va a tener la cobertura. ¿Por qué razón? Porque el CIS para todos es universal para toda aquella persona que reside en territorio nacional. La única condición es que no tenga otro seguro. Y esto se puede verificar en la página de su salud. Si yo verifico en su salud que esta persona no cuenta con ningún otro seguro, automáticamente realizo la solicitud vía WhatsApp o vía correo electrónico y desde ese momento ya va a contar con el seguro al CIS y podemos nosotros luego regularizarle en formato único de atención cuando ya esté activa su cuenta. Bien, Preguntas ya, doctor. a ver. Sí. Gracias. Entonces tenemos algunas preguntas, doctor. No sé si podemos iniciar. Dice, por favor, ¿qué es la codificación si la paciente es gestante? Una paciente gestante se le va a codificar normalmente, o sea, con los códigos que nosotros utilicemos, el O269, el 289, ¿no? Los diagnósticos que maneja el servicio. Lo único que cambiaría es si se trata de un paciente que es COVID positivo, ya sea por criterio clínico, utilizaremos el U072, y si es con prueba de laboratorio, ya sea PCR o sea prueba rápida, utilizaremos el U071. Serían los dos diagnósticos que ahorita podríamos utilizar como comodín para todos aquellos pacientes que son COVID positivos, ya sea por criterio clínico, epidemiológico o por criterio de laboratorio, ¿no? Perfecto. Acá dice, bueno, pareció la pregunta, dice, los códigos de gestantes es con O. ¿Qué códigos ponemos? Ya son los que usted ha indicado, ¿no, doctor? Claro, los códigos O son los regulares que se utilizan. El O234 en el caso de gestante con infección urinaria, los códigos generales, los códigos normales. Lo único que se agrega son los U para hacer denotar que el paciente es COVID positivo. Lo que sí, la discriminación en el caso sea positivo por laboratorio o positivo por criterio epidemiológico, criterio clínico, que a la fecha también tienen cobertura, ¿no? Cualquiera de los dos códigos. Acá hay otra pregunta, dice, cuando se refiere a la bolsa, si es aquella que el hospital compra para su traslado y que luego el desembolso es por el CIS. Ya claro, por protocolo se manejan dos bolsas, pero el financiamiento de la cremación contempla solamente una de las bolsas de nylon. O sea, si sale la bolsa por farmacia ya es un gasto que está generando el hospital como parte de la atención del paciente, ¿no? Pero solamente el Seguro Integral de Salud nos reconoce el costeo, digamos, de una de las bolsas nada más, ¿no? Que es el que viene con la funeraria al momento que se lleva el cadáver. Acá hay otra pregunta, doctor. ¿Por qué el SINADIEF da solo los códigos de U
y no considera el B97 para el certificado de función? No, en el caso del certificado de función, sí nos permite registrar los 3 códigos, el U071, el U072 o el B972. Esos 3 códigos están contemplados de acuerdo a la directiva del Ministerio de Salud. Luego agarró, eso fue en un primer momento, más o menos a finales del mes de marzo. Luego, a mediados del mes de abril, dijeron que, pues, como existía mucha controversia en cuanto al manejo de estos 3 códigos, optaron solamente por utilizar 2 códigos, el U071 y el U072. Para temas de financiamiento, podemos utilizar cualquiera de los 3 códigos, no saliéndonos de esos 3. He visto por allí que hay algunos certificados de función que están registrando el código CIE10B342, que es de paciente con infección por coronavirus, pero ese diagnóstico no ha sido socializado ni por el MINSA ni por el CIS, entonces no deberíamos usarlo. Para el caso de registro, contamos con 3 códigos para la apertura del financiamiento por el Seguro Integral de Salud, y son el U071, el U072 y el B972. Como tema operativo, el MINSA a finales de abril, como les digo, ha estandarizado solamente los 2 U's, ¿no? Pero para temas de financiamiento podríamos aperturar tranquilamente esos 3 códigos, no hay ningún problema, ni restricciones para tema de financiamiento. Ujú. Acá hay otra pregunta, dice, por ejemplo, ITU en no gestantes N39. ¿Hay algún, vuelven más o menos la pregunta, ¿no? ¿Y si hay algún código en especial? No, doctor, ¿no? Según lo que he A ver, explicado. ITU en no gestantes, claro, es el N390, eso no ha cambiado. Los códigos no están cambiando, lo que se está haciendo es agregar códigos en los casos en que los pacientes resulten positivos. Ujú. No hay, digamos, una codificación de ITU en paciente con COVID positivo. O sea, ese tipo de codificación no existe, ¿no? Se Perfecto. agrega así un siguiente diagnóstico, un diagnóstico accesorio en caso los pacientes resulten positivos. Perfecto, doctor. Otra pregunta dice, en algunos casos hay pacientes que fallecen con cuadro altamente sospechoso de COVID, pero la prueba rápida ha salido negativa y no se tiene el resultado del hisopado. En estos casos, doctor, ¿qué se? En estos casos echamos mano de la alerta epidemiológica. La alerta epidemiológica ya nos indica de que un paciente que es altamente sospechoso está en el Perú, o sea, ya está en un lugar, en un distrito con contagio comunitario, tiene síntomas respiratorios, y por más que la prueba rápida haya salido negativa, tiene criterio epidemiológico y criterio clínico para considerarlo un paciente COVID-19 positivo. Aquí echamos mano del diagnóstico U072. El U072 lo vamos a utilizar en los casos que la prueba rápida sea negativa o sea indeterminada y tengamos la sospecha, el criterio clínico o el criterio epidemiológico para diagnosticarlo como tal. Y con eso nosotros le aperturamos ya la cobertura de financiamiento para la cremación, inhumación y para todas las demás comorbilidades que pueda tener el paciente. Doctor García, yo tengo otra pregunta. En el caso de fallecimiento, a veces llegan pacientes que ya llevan muy graves y fallecen en nuestra emergencia. Y a veces no es posible tomarles la prueba rápida. Y si es un paciente con alta sospecha, o sea, síntomas por lo menos de que se ha podido ver en el breve examen físico que se le ha hecho, con los síntomas que ha venido con sospecha de COVID, ¿se puede coberturar como COVID sin tener la prueba molecular, ni la prueba rápida, ninguna confirmación de laboratorio o de imágenes? Sí, claro, con el criterio epidemiológico. O sea, ahorita ya, según la alerta epidemiológica, tenemos un paciente que viene de algún distrito de Lima, que tiene contagio comunitario y tiene síntomas o fallece, ya automáticamente se le considera como COVID y se tiene que activar los protocolos de un paciente COVID positivo. Ahí utilizamos el diagnóstico, el U072, de COVID no identificado. No tenemos resultado de prueba, pero tenemos la alta sospecha, tenemos el criterio epidemiológico, el criterio clínico para sospechar que ese paciente ha fallecido por COVID, ¿no? Claro, y mi pregunta iba dirigida especialmente a la cobertura de sepelio. Sí tiene, Entonces, sí le cobertura. corresponde. Ajá. Colocar en el certificado de función la Ajá. causa de muerte y como causa básica U072. Como causa básica U072 y con eso activamos la cobertura de la cremación. Ujú. Bien, doctor. Hay una pregunta más, dice, en caso en la historia diría o dirá solo los códigos U y los mismos dirán en el certificado de función, pero en el FUA dirá el B97, por lo cual habría una discrepancia, ¿no? Entonces, en esos casos que
No, en el FUA nosotros pasaremos a reportar igual el diagnóstico U072 o el U071 que figuran en la historia clínica y que figuran en el certificado de función. El tema accesorio que nosotros registremos el B972 en el formato único de atención no genera ninguna discrepancia, sino genera solamente una manera de generarle una seña, una marca para que estadísticamente el SIS pueda hacerle seguimiento a su formato. Es más que nada un tema de registro para nosotros como oficina de seguros que reportemos el diagnóstico B972 en el formato único de atención. No va a generar ninguna discrepancia ni ningún tipo de observación. Lo mandatorio es que en el certificado de función se escriba, se registre alguno de esos 3 diagnósticos. Principalmente alguno de los 2 U's para estar alineados con lo que dice el MINSA, ¿no? El tema en el formato único de atención, yo voy a registrar igual el código U y le añadiré pues el B972, ¿no? Pero eso de ninguna manera va a significar que exista algún tipo de discrepancia, porque eso es algo que ya hemos quedado en consenso con el Seguro Integral de Salud. No se va a generar discrepancia ni observaciones y tampoco pues rechazo económico a las prestaciones que le estamos brindando a su asegurado. Perfecto, doctor. Dice, una pregunta más, nos dice, hay usuarios que en su salud aparecen como seguro, que cuentan con seguro de salud. Sin embargo, al momento de hacer uso del salud aparecen como seguro expirado, con lo cual no los permiten que sean asegurados al SIS. En estos casos, ¿qué se tendría que hacer, doctor? Ya, ok. En estos casos, sí, es cierto, existe una discrepancia en cuanto a la base de datos y a la retroalimentación. Entendamos que estamos en el marco de emergencia y no todos los canales formales de retroalimentación de información están operativos. Sin embargo, existen puentes y existen mecanismos en los cuales nosotros vamos a poder gestionar la afiliación de este paciente. En el ejemplo que nos están poniendo, si un usuario tiene su salud figurando como salud activo y en la página de salud o cuando va a acreditarse a salud le resulta que está inactivo, lo que nosotros corresponde es enviar un correo por intermedio de los gestores del SIS para que ellos se comuniquen con salud o el mismo usuario se comunique a salud para que le den la baja. Una vez cuando le den de baja vamos a poder nosotros afiliarlo al Seguro Integral de Salud, ¿no? Pero la cobertura va a permanecer desde la fecha en que nosotros realizamos la solicitud. O sea, eso va a ser mandatorio y es crucial, ¿no? Que el paciente ingrese, digamos, el día 3 y el día 3 nosotros se viene a atender al hospital, pero figura como en su salud, con salud activo, desde el día que nosotros hacemos la consulta y la solicitud de afiliación, desde esa fecha va a tener cobertura ese paciente. Porque estamos en el entendido de que no cuenta con ningún seguro de salud y que por un tema informático que nada tiene que afectar y nada tiene que perjudicar al usuario, vamos a dejar de brindarle la atención. Son mecanismos, casos particulares que sí tienen solución, de que sí se pueden resolver y que sí los estamos gestionando a la fecha, ¿no? Casos como estos sí hemos tenido y sí han sido resueltos de manera oportuna, ¿no? Siempre y cuando tengamos la información y se conozca el flujo, ¿no? El flujo para todos estos casos es acercarnos a la ventanilla del SIS de emergencia y con el personal que ya está orientado en esa oficina se procede a realizar toda la solicitud por intermedio de los médicos auditores o el personal de la oficina de seguro. Perfecto, doctor, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿las atenciones realizadas por médicos, sean de otros países, serán coberturados por SIS? Ya, respecto a este tema, no hemos tenido ninguna observación de parte del SIS. Lo que sí, si tenemos médicos extranjeros trabajando en el Hospital Santa Rosa, lo que sí les solicitamos es que informen a la oficina de seguro, ya sea vía correo electrónico o acercándose a la oficina, que ahorita nos encontramos en lo que era el aula Ricardo Palma, en el 3er piso del hospital, para nosotros poder reportarle al Seguro Integral de Salud que personal no es peruano, pero sí cuenta con todas las acreditaciones para brindar atención a los pacientes. De nosotros reportar, automáticamente ellos le van a generar un código de ingreso a este personal de salud. Recordemos que todas las atenciones que nosotros brindamos como hospital, al momento de digitar los FUAs, yo tengo que registrarle un responsable de atención. En ese momento yo registro el DNI del profesional de salud. Si no voy a registrar el DNI, tendré que registrar el carnet de extranjería o algún documento afín. Para esto, como les mencionaba, el SIS ya ha sido bastante flexible y sí está permitiendo esa digitación, siempre y cuando sean registrados, o sea, sean dados de alta en la base de datos de personal de salud. Para esto tenemos que reportarlo, porque tampoco
son adivinos para saber que nosotros tenemos personal extranjero, o sea un personal nuevo que está brindando una atención y no ha sido reportado, ¿no? Y eso aplica para todo tipo de personal, sea personal extranjero o personal peruano. Tenemos que reportarlo al SIS para que los ingresen al sistema, les den de alta en el sistema y sus atenciones sean contabilizadas. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta, dice, hay pacientes que ingresan por la emergencia y se atienden en un hospital del MINSA y ya no pueden ser referidos a salud. En ese caso, ¿se recupera el monto facturado de ese paciente? Pacientes con e-salud activo se refiere, entiendo yo. Si son pacientes con e-salud activo, lo que corresponde es que e-salud se lleve a su paciente y ellos le brinden la cobertura regular. En el caso se encuentren en el hospital y nosotros le estemos brindando la atención, el trámite de estos pacientes es como si fuera un paciente particular, porque nosotros no estamos recuperando el dinero. Aquí hay un problema que ya data de hace varios años, y es que salud no responde los llamados para financiamiento de atenciones extra IPRES. Ellos tienen una resolución directoral en las cuales manejan el financiamiento extra IPRE, es salud, pero el procedimiento es un tanto engorroso. ¿Cómo comienza este procedimiento? Tenemos que llamar a salud, al CRUE de salud, a la central de referencias de urgencias y emergencias de salud, y ellos van a acreditar al paciente. Una vez que acreditan que es activo de salud, ellos tendrían que enviar un médico auditor a la IPRE de destino, o sea, a la IPRE que está brindándole la atención al paciente, sea el Hospital Santa Rosa o cualquier otro hospital del MINSA. Una vez que ellos acreditan que el paciente se encuentra en prioridad 1 o prioridad 2, proceden a dejar una carta de garantía, como si fuera un SOAT o una compañía de seguros privada. Nos dejan una carta de garantía y cada vez que el paciente vaya consumiendo dicho monto, tenemos que solicitar una nueva carta de garantía para garantizar el financiamiento. Lo que ellos tratan de hacer en primera instancia es tratar de llevarse al paciente. Ahora, todo esto que les refiero está escrito en un papel, pero operativamente yo no conozco ningún hospital que le haya logrado cobrar un sola de salud, porque simple y llanamente no envían a nadie y no contestan los correos ni contestan el teléfono y nos dejan al paciente en el hospital. Lo más que podemos hacer es tratar de coordinar una referencia y tratar de enviar al paciente hacia ellos. Caso contrario, se le considera un paciente particular, porque si no vamos a estar en pérdida y nosotros vamos a estar autofinanciando a ese paciente y pues financiador no somos, ¿no? Nosotros somos prestadores de salud. Claro. Perfecto, doctor. En esta situación, la siguiente pregunta dice, ¿en esta situación de emergencia se ha dado alguna indicación para las atenciones generadas por los médicos de otros países? Ya tengo entendido que el colegio médico les ha brindado las facilidades para que homologuen títulos, homologuen grados y puedan brindar la atención regular en el Perú. El día de, hoy día estamos martes, el día viernes, el Seguro Integral de Salud se ha pronunciado por intermedio de un documento interno, un memorándum interno entre sus áreas, entre sus gerencias de línea, brindando muchas flexibilidades para la atención de los pacientes COVID positivo. Ya sea con criterio clínico o con criterio de laboratorio. Una de las indicaciones que ellos han tenido es justamente en este sentido, en que los profesionales de la salud que van a brindar atenciones a pacientes en medio de esta situación de emergencia tengan que ser reportados a sus instancias para que ellos los registren y les den de alta en la base de datos y nosotros podamos registrar las atenciones. Es la única indicación que existe de parte del Seguro Integral de Salud. De parte del MINSA, pues no he escuchado, no tengo entendido de que haya habido algún tipo de directriz al respecto, ¿no? Gracias, doctor. Hay una pregunta más, dice, sobre las teleconsultas y telemonitoreo. ¿Se tiene alguna experiencia en el hospital? Teleconsulta y telemonitoreo se viene realizando por parte del Departamento de Medicina. Están ellos haciendo el telemonitoreo a los contactos de los pacientes COVID positivo, ¿no? De igual manera, existen mecanismos para realizar el recupero económico de las atenciones de teleconsulta, más no de telemonitoreo, ¿no? Estamos todavía trabajando en ello, ¿no? La teleconsulta es un procedimiento o es un servicio que se viene brindando no de ahora, no con el tema de la emergencia, sino desde antes. Algo que ya estaba implementado desde hace un par de años, ¿no? Que algunos hospitales se han estado brindando este tipo de atenciones a distancia, por así decirlo, sobre todo los que tienen servicios especializados, ¿no?
Nosotros como Hospital Santa Rosa, no hemos estado brindando tanto esto de las teleconsultas, pero ahora sí ya se está implementando un poco más, ¿no? Perfecto. Había una pregunta más, pero dentro de la respuesta que dio ya lo la contestó, ¿no? Sobre si el telemonitoreo se paga. Así es. Bueno, en el caso del telemonitoreo, como le digo, no tiene financiamiento más que el caso de teleconsultas, ¿no? Telemonitoreo como tal, no. No se ha generado todavía un código prestacional que nos permita hacer un recupero económico de esto, ¿no? Recordemos que el Seguro Integral de Salud, para cada tipo de prestación o servicio de salud que nosotros brindamos, maneja códigos prestacionales. Como les presenté, para el caso de cremación han tenido que implementar un nuevo código prestacional. Para el caso de inhumación también. Entonces, para telemonitoreo todavía no se ha implementado, de repente se logra implementar, pero de momento no tenemos nada claro y nada dicho. Doctor, y una pregunta. Yo no me quedó claro cuáles son los criterios para inhumación versus cremación. O sea, de repente me perdí en la exposición, pero antes, bueno, la guía no incluía, indicaba cremación para los pacientes COVID, ahora se ha aperturado también inhumación. ¿Hay algún criterio para seleccionar uno u otro método? No. Por parte del CIS no nos han dado ninguna directiva ni ninguna observación al respecto, ¿no? Se maneja lo que la familia disponga según el último criterio que ha mencionado el Ministerio de Salud, ¿no? Al comienzo, como usted menciona, doctora, sí es cierto, todos los pacientes COVID tenían que ser cremados, pero luego aperturaron a que sea también con inhumación, ¿no? Es así que ahorita ya nos encontramos gestionando el contrato pues con una empresa que brinde este servicio, ¿no? Lo que sí, para el tema de inhumación, que es un tanto más cara, como hospital, como prestador, no nos conviene, ¿no? La norma ha salido en que nosotros tenemos que asumirlo y posteriormente recuperaremos. No nos conviene porque es más caro, ¿no? Más caro, bordea casi los 4.000 soles y digamos, si manejamos un ritmo de fallecimientos como hasta ahora, pues no nos va a alcanzar, ¿no? Recordemos que no tenemos gran espalda económica para este tema, ¿no? Pero como criterio no tenemos uno u otro, ¿no? Es lo que la familia disponga. De todas maneras, tratar de que todos firmen la declaración jurada de cremación para que puedan ser cremados y tengamos mayor manejo económico, sobre todo. Gracias, doctor. Aquí la siguiente pregunta dice, ¿se está gestionando atenciones o referencias de pacientes a clínicas privadas? ¿Y quién las está coberturando, el hospital o el CIS? El CIS no ha dado ninguna directiva para financiamiento en clínicas privadas. Sí se estuvo hablando en algún momento de que deberían referir a los pacientes no COVID a clínicas privadas para que ellos se hagan cargo y que el CIS lo financie. Pero todo ha quedado en propuestas, en ideas soltadas en redes sociales o como propuesta de parte de los gremios. Pero algo que esté claro o sentado, no. Nosotros si referimos a un paciente a una clínica privada se puede hacer, pero va a ser bajo el peculio de la familia o del propio paciente, ¿no? No a cargo ni del hospital ni del CIS. Perfecto, doctor, gracias. Estamos a la Doctor, espera y de... respecto a, por ejemplo, hay inquietud de algunos establecimientos como los mercados que están ahora en boga y están solicitando pruebas rápidas. En base a que tengan asegurado el CIS, no hay, ¿verdad?, una proyección comunitaria. No es que se le pueda pedir al CIS que coberture en un establecimiento que no sea de salud las pruebas rápidas. Eso es por otra gestión, por la DIRIS, me imagino. Claro, el tema de las pruebas rápidas o las pruebas rápidas en sí como método diagnóstico vienen ya con propio financiamiento de parte del MINSA, ellos nos entregan. Yo al CIS no le reporto el consumo de la prueba rápida, yo al CIS no le puedo cobrar la prueba rápida ni el PCR porque eso nos lo entrega el MINSA, ya tiene otro financiamiento y el CIS se opone tajantemente desde siempre al doble financiamiento. Entonces, lo que sí le cobra al CIS yo es el tema de la extracción de la sangre capilar o el tema del hisopado, que el costo es mínimo, pero es algo de recupero económico que podemos tener por los insumos que estamos gastando. Ahora, hacerlo en comunidad le correspondería a la DIRIS y la DIRIS tendría que generar sus formatos de atención comunitaria en los mercados, pero con las pruebas que les otorga el MINSA. De parte de nosotros, todo lo que sea intramuro sí va a ser financiado, ¿no? Extramuro que lo maneja prácticamente o está a disposición de la DIRIS.
Perfecto. Bien, ya no tenemos más preguntas. Sí, Ya no, Silvana, en realidad el tema se presta para muchas preguntas y sí, muchas interrogantes que van a ir surgiendo yendo poco a poco. conforme avancemos en esta pandemia, sí. La Ujú. verdad que desde que iniciamos las atenciones hasta el momento ha habido tanta variación que es importante que este tema también se retome y veamos qué actualizaciones nos da el SIS para En las unos siguientes, días. Ujú. sí, las siguientes semanas que se vienen muy difíciles para todos los establecimientos de salud, porque ya que se aperture otra vez paulatina, aunque sea en forma escalonada, pero que se aperture, o mejor dicho, se aperture el desconfinamiento, que ya progresivamente vayamos saliendo a las calles, la verdad es que vamos a tener muchas otras, em, digamos, desafíos en la atención y creo que ahí el SIS también va a ir tener que responder poco a poco cómo vamos implementando este financiamiento, ¿no? Porque ya vemos que ni bien no se ha levantado la cuarentena Bueno, y ya tenemos toda la gente en la calle volcada. Le comentaba a Silvana, a la doctora Silvana el día de ayer, esto era como ir al hospital, era como ir un día cualquiera del mes de marzo, o sea, o de enero. Veíamos unas colas enormes, conglomeraciones frente al hospital que no tenían nada que ver con la atención de salud, sino con la atención en los bancos. Veníamos colas en, bueno, mercados cerrados porque ha habido ya identificación de casos, eh, cosas que nos están desafiando cada día, ¿no? Entonces entiendo que de repente esta presentación habrá que actualizarla la siguiente semana semanas, y claro. Sí, en doctora. que tengamos otros nuevos desafíos, ¿verdad, doctor García, con respecto a No las hay problema, atenciones de doctor. los afiliados? Sí, La- las actualizaciones. Doctora, acá llegó una, unas últimas preguntas. No sé si las podríamos de todas maneras claro, leer. claro, todavía tenemos tiempo. Sí, Ya. Silvana, por favor. Dice, si las pruebas rápidas no son coberturadas por el SIS, ¿cómo cargo los hisopados, en especial cuando hago seguimiento de pacientes y se tienen que hacer pruebas a los casos sospechosos? Y él es de la unidad de seguridad. Sí, de la oficina de seguros. Antes de que responda el doctor García, por favor, a los participantes cerrar su audio, que se está filtrando, y por favor, doctor García, a ver si respondemos a la pregunta. Ya, claro, o sea, el tema es el siguiente. Las pruebas rápidas, los hisopados como kit de hisopado, vienen financiados por el MINSA. Ellos nos están entregando las pruebas rápidas como los kits de hisopado y nosotros no podríamos cobrarlos dado que ya viene con un financiamiento, ya viene comprado por el MINSA con recursos propios del MINSA y si yo trato de cobrar eso al Estado, caería en doble financiamiento, que ya lo compró el MINSA, ya lo financia el MINSA y también le estoy pidiendo el financiamiento al SIS. Entonces ese doble financiamiento no aplica. Es como si se tratara de los medicamentos para tuberculosis. Yo no puedo cobrarle al Seguro Integral de Salud por la isoniazida ni por la rifampicina, porque eso ya viene determinado por la Estrategia Sanitaria Nacional, igual que el tratamiento antirretroviral en Targa, ya viene financiado por la Estrategia Sanitaria correspondiente y eso yo no le puedo reportar al MINSA. Lo que sí le puedo reportar al MINSA son los procedimientos. O sea, por ejemplo, yo puedo reportarle el código 95065, que significa prueba directa mucosa nasal de sensibilidad para alergias, que es el código que se está operativizando para que nosotros podamos reportar el hisopado como procedimiento, como acción, más no como prueba. La prueba de laboratorio, el kit, ya está financiado por el MINSA. Yo en el formato único de atención lo que tengo que reportar es el 95065, que es de la prueba directa en mucosa nasal. Y en el caso de la prueba rápida, donde yo voy a hacer una extracción de sangre capilar, tengo que utilizar el código CPT 36416, que significa colección de sangre capilar. Ese código yo lo utilizo en los casos que al paciente se le ha sometido a una prueba rápida, la reporta en el FUA, y eso sí va a tener financiamiento. El tema acá es el manejo de la información. En muchos casos los pacientes que pasan por carpa no tienen, no manejamos toda la información, estamos trabajando todavía con estadística para que nos puedan reportar ellos las atenciones y de repente no los resultados sí me valdrían para el tema de diagnóstico, porque recordemos que el vector papel no podría salir del área COVID positiva o del área de carpa, si se quiere. Entonces nosotros solamente nos están pasando Excels con los datos. Yo tengo un paciente que se le ha sometido a una prueba rápida,
automáticamente puedo pasar a cobrar el código 36416, que es el de sangre capilar. Si resulta positivo, voy a poder reportarle como código de diagnóstico el U071. Allí radica la importancia en que tengamos nosotros los resultados y tengamos los datos confiables para poder llenar el FUA y para poder cobrarlo, sobre todo, ¿no? De la misma forma va a ocurrir con los hisopados. Si yo tengo un paciente que me reportan en el Excel, paciente fulanito de tal, con hisopado positivo, yo ya tengo allí, solamente con ese dato, ya tengo que registrarle el 95065 del hisopado y tengo para registrarle el U071, que es de prueba de laboratorio positiva, ¿no? Que es lo que me está confirmando el diagnóstico de COVID-19. Perfecto, doctor. Acá hay una pregunta más. Dice, ¿se puede prescindir de la firma y huella en los FUAs, ya que puede ser una posible fuente de transmisión, la manipulación de las FUAs por el paciente? Ya, respecto a este punto no se ha pronunciado el Seguro Integral de Salud, sin embargo nosotros ya hemos usado correos electrónicos y no solamente este hospital, sino es una tónica en todos los hospitales de Lima, que se está solicitando justamente la liberación de esto. Ahora, el tema de la firma y huella digital está aprobado por una resolución jefatural de parte del CIS. Entonces, lo que ellos tendrían que hacer es no sacar un memorándum, ni un informe, ni un oficio circular, sino tendrían que sacar una nueva resolución jefatural en la cual añada una disposición complementaria final, transitoria, que mientras dure la emergencia se exonera de la firma y huella digital en ambas caras del FUA para los casos que se reporten diagnósticos COVID, ya sea de sospecha, o sea presuntivo, o sean diagnósticos definitivos. Es algo que ya hemos solicitado porque sí lo estamos considerando, porque el vector papel no podemos permitir que un familiar que tiene alta probabilidad de ser positivo esté firmando o manipulando, poniendo su huella en un documento que luego va a ser manipulado por demás personal del hospital, ¿no? Y generando, pues, por ahí una vía de transmisión. Perfecto. Doctor, una pregunta más allá acá. ¿Qué medicamentos está coberturando el CIS? ¿La hidroxicloroquina, los inmunomoduladores? ¿Qué es lo que tienen a la mano, digamos, para poder coberturar con el CIS? El CIS ya se ha alineado con las disposiciones del MINSA. El MINSA ha autorizado el uso de hidroxicloroquina en casos de COVID positivo e inclusive, no estoy seguro, no me aventuraría, de los inmunomoduladores, pero son temas de que si se requiere utilizar, se puede solicitar la autorización de casos particulares. No, por esa parte no son restrictivos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay antirretrovirales que todavía no han sido aprobados por el Seguro Integral de Salud, pero se puede hacer la gestión en los casos particulares o puntuales que los pacientes requieran, ¿no? En el caso de hidroxicloroquina sí tiene financiamiento. Perfecto. ¿No? Acá hay una pregunta más que dice, si la teleorientación donde están programados algunos médicos, ¿se está considerando como un turno? Bueno, esa pregunta creo que no corresponde a la Sí, opción del seguro. Sí, de esa todas maneras. pregunta es para hacerla a la gestión, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Sí, o sea, bueno, pero aparte, aunque no tenga que ver con se está considerando como teletrabajo. Eso ya lo sabemos. Tenemos que, los colegas que han preguntado eso, por favor, con personal y con dirección médica, que sí, los colegas que están haciendo teletrabajo. Ujú. Creo que hemos respondido todas las preguntas, Sí, ya señorita. está. Ujú. Si hay alguna duda, la verdad que como les digo, este tema tiene para tener una actualización de repente cada semana, porque los desafíos nos están llegando conforme avanza esta pandemia, ¿no? Ay, y acá hay una más, doctora. Dice, ¿en cuánto tiempo están demorando las autorizaciones de estos medicamentos biológicos? De momento no hemos tenido solicitud de autorización, ¿no? Entonces no tengo como que un basal de saber cuánto se están demorando. En definitiva, los médicos del Seguro Integral de Salud sí están trabajando, están haciendo teletrabajo en muchos casos, solamente están de manera presencial en los hospitales que han sido priorizados, ¿no? Los 5 priorizados, ¿no? El de Villa El Salvador, el 2 de Mayo y los que ya conocemos. En el caso del Hospital Santa Rosa no contamos con un médico supervisor del CIS que está asignado acá, que tenga una respuesta de repente más célere en cuanto a las solicitudes que les hagamos, pero
sí podemos comunicarnos con ellos vía telefónica o por vía correo electrónico y sí están brindando las respuestas, ¿no? Por ejemplo, para los casos de afiliaciones están respondiendo de manera casi inmediata, ¿no? No demoran más de 2 horas. En el caso de la autorización de medicamentos biológicos, si es que otros hospitales ya han solicitado, lo que queda es que con el precedente ya sentado procedan a autorizarlo solamente para el uso de otra IPRE, ¿no? Por esa parte no creo que tengamos mayor problema, pero sí pasa por tener que solicitar. Van a ser de que la parte asistencial realice la gestión ante nosotros y nos soliciten que quieren utilizar tal medicamento para el uso en estos pacientes, ¿no? De momento, como les digo, no hemos tenido mayor reporte, ¿eh? Perfecto, doctor, gracias. Hay una pregunta, una última, que dice, ¿cómo se está coberturando las referencias de pacientes de salud? Coberturando las referencias de pacientes de salud. O sea, nosotros, si recibimos un paciente de salud, tengamos claro de que si un paciente de salud está echado en una camilla, está siendo atendido por nosotros, tiene que considerarse como un paciente particular. La única manera de que ese paciente no pague sería que se le refiera a salud. Antes de que se le refiera a salud, ese paciente es considerado particular y tiene que pagar por todas las atenciones que reciba, ¿no? De repente, por ahí con apoyo del asistente social, pero se le considera un paciente particular. Claro. Gracias, doctor. Doctora. Sí, creo que ya hemos terminado. El doctor Álvarez creo que está preguntando sobre telesalud. Realmente no es el tema de la exposición. Le rogaría que cualquier duda se acerque con nosotros en el tercer piso, dirección médica, y le podemos orientar. En el caso de la exposición, creo que hemos abarcado todos los temas que por ahora nos atañen y nos preocupan. Y como les digo, si surgieran, que de hecho van a surgir nuevos escenarios en las próximas semanas, de repente vamos a usar de la confianza del doctor García y pedirle una nueva réplica con las actualizaciones que correspondan en el caso de que se presenten nuevos desafíos en las otras semanas, como seguramente va a ser. Doctor García, sus palabras finales en todo caso. Sí, doctora, muy, muy agradecido por la invitación y pues esperando la próxima programación o que se agende una nueva reunión porque este tema es muy importante y nosotros como la parte o como la oficina que se encarga del recupero económico en el hospital, nos resulta muy provechoso poder comunicarnos con la parte asistencial, con todas aquellas personas que están en contacto con el paciente y que van a registrar un formato único de atención, poder orientarles y darles los alcances para que podamos realizar el mejor recupero económico en bien del hospital y no tengamos que caer en el financiamiento o exoneración por cuestiones como registro, ¿no? Que de repente es un tema que puede parecer aburrido, puede parecer insignificante, pero que genera el recurso para que el hospital siga trabajando. Muchas gracias. Sí, agradecemos mucho a los participantes y agradecemos sobremanera al doctor García por su excelente exposición. Quedamos comprometidos para convocarlo nuevamente las siguientes semanas, aunque nuestro ciclo ya termina la siguiente semana. Creo que vamos a ampliar algunas charlas como esta, que seguramente van a requerir una actualización constante. Muchas gracias a todos por su participación. Silvanita. Gracias, doctor, gracias, doctora, gracias a los participantes y los esperamos el día de mañana y el resto de las charlas que nos quedan. Gracias. Muchas gracias.